funcionalistas. La sociedad es un todo integrado que se compone de estructuras que forman un engranaje. Esta idea concuerda bastante con el énfasis que pone Durkheim en el carácter condicionante exterior de los hechos sociales. Sin embargo, la analogía aquí no se establece con las paredes de un edificio, sino con el cuerpo humano. El cuerpo consiste en varias partes especializadas como el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, etc. Cada una de ellas participa en el mantenimiento de la vida del organismo. Todas trabajan necesariamente en armonía unas con otras. Si no la hacen, la vida del organismo está en peligro. Así ocurre, según Durkheim, con las sociedades, ya que para que éstas tengan una existencia prolongada en el tiempo, sus instituciones especializadas como son el sistema político, la religión, la familia y el sistema educativo deben trabajar armónicamente. Por tanto, la pervivencia de una sociedad depende de la cooperación, para la cual se requiere un acuerdo o consenso general entre sus miembros sobre una serie de valores básicos. Lo que se centra principalmente en el conflicto tiene un punto de vista muy distinto. Los presupuestos que les guían pueden usarse fácilmente tomando como ejemplo la explicación marxista del conflicto de clase. Para Marx, las sociedades se dividen en clases cuyos recursos son desiguales. Al existir estas considerables desigualdades, también hay divisiones respecto al interés que son inherentes al sistema social. Los conflictos de interés se convierten en un momento dado en luchas entre las clases que pueden generar procesos de cambio radical. No todos los autores que están influidos por este punto de vista se centran en las clases tanto como Marx. Otras divisiones se consideran igualmente importantes a la hora de producir conflictos. Por ejemplo, las diferencias entre grupos raciales o facciones políticas. Cualquiera que sea el grupo en el que se haga más hincapié, se considera que la sociedad está llena de tensiones. Incluso el sistema social más estable presenta un delicado equilibrio de grupos antagónicos. Valoración. Al igual que ocurre con la estructura y la acción, no es probable que este debate teórico pueda agotarse completamente. Sin embargo, una vez más, la diferencia entre los puntos de vista del consenso y del conflicto parece mayor de lo que es. Las dos posiciones no son en absoluto incompatibles. Probablemente en todas las sociedades hay algún tipo de acuerdo general acerca de los valores. Está claro que en todas existe conflicto. Además, por regla general, en el análisis sociológico siempre hay que examinar las conexiones que existen entre el consenso y el conflicto dentro de los sistemas sociales. Los valores existen en cada grupo y los objetivos de sus miembros suelen reflejar una mezcla de intereses comunes y opuestos. Por ejemplo, incluso la descripción que hace Marx de la lucha de clases, cada una de esas comparte con las demás ciertos intereses comunes, al tiempo que existe una fuerte oposición entre ellas. Así, los capitalistas dependen de la fuerza del trabajo para sus empresas, del mismo modo que los trabajadores dependen de ellos para obtener su salario. En tales circunstancias, el conflicto no es continuo, sino que en ciertas ocasiones lo que ambas partes tienen en común supera sus diferencias, mientras que en otras ocurre lo contrario. Un concepto de gran utilidad a la hora de analizar las interrelaciones entre conflicto y consenso es el de la ideología, es decir, los valores y creencias que ayudan a garantizar la posición de los grupos más numerosos a costa de la de los más débiles. El poder, la ideología y el conflicto siempre están estrechamente vinculados. Muchos conflictos tienen que ver con el poder por las compensaciones que éste brinda. Los que tienen más poder quizás dependan principalmente de la influencia de la ideología para mantener su dominio, pero generalmente también pueden utilizar la fuerza si esta
temas relativos al género no suelen ocupar un lugar preferente en la obra de las figuras principales que han elaborado el marco de la sociología moderna. Sin embargo, los escasos pasajes en los que tocan este tema nos permiten, al menos, usar las líneas generales de un dilema teórico fundamental, aunque el escaso material existente en sus obras no ayuda a resolverlo. La mejor manera de reescribir este dilema es constatar un tema que surge ocasionalmente en los escritos de Durkheim con otro que aparece en los de Marx. En un momento de análisis sobre el suicidio, Durkheim señala que el hombre es casi totalmente producto de la sociedad, mientras que la mujer es en mucho mayor grado producto de la naturaleza. Extendiéndose en estas observaciones, dice que el hombre, sus gustos, aspiraciones y sentido del humor tienen mayoritariamente un origen colectivo, mientras que los de su compañera están más directamente influidos por su organismo, sus necesidades, por tanto, notablemente diferentes de las de él. En otras palabras, mujeres y hombres poseen identidades, gustos e inclinaciones diferentes, porque estas están menos sociales y encuentran más próximas a la naturaleza que ellos. Nadie aceptaría hoy día una afirmación que se enunciara de este modo. La identidad femenina depende tanto de la socialización como la del hombre. Sin embargo, si se modifica levemente la afirmación de Durkheim, representa un posible punto de vista sobre la formación y naturaleza del género, según el cual la diferencia entre los géneros se debe principalmente a las variaciones biológicas que hay entre hombres y mujeres. Esta perspectiva no implica necesariamente que las diferencias de género sean fundamentalmente innatas, más bien presupone que la posición social y la identidad de la mujer vienen determinadas en gran parte, como se quiere Sharoro, por su capacidad reproductora y por el cuidado de los hijos. Si este punto de partida es correcto, entonces las diferencias de género están profundamente arraigadas en todas las sociedades. Las diferencias de poder entre la mujer y el hombre reflejan el hecho de que ellas crean a los hijos y son las que más se ocupan de ellos, mientras que los hombres son activos en las esferas públicas de la política, el trabajo y la guerra. La perspectiva de Marx es radicalmente contraria a la anterior, ya que para este autor la diferencia de poder y estatus de mujer y el hombre son reflejo principalmente de otras divisiones, especialmente de las clases. De acuerdo con Marx, en las formas primarias de la sociedad humana no existían ni divisiones de género ni de clase. El poder de los hombres sobre las mujeres surge con la aparición de la división de clases. Las mujeres se convierten en una forma de propiedad privada de los hombres mediante la institución del matrimonio y se liberan de esta esclavitud cuando las divisiones de clases sean abolidas. Tampoco habrá en este caso muchos, si es que hay algunos que aceptan hoy este análisis, pero podrían ser más plausibles si generalizamos un poco más. Las clases no son el único factor causante de las divisiones sociales que afectan al comportamiento del hombre y de la mujer. Otros factores influyentes son la etnicidad y el bagaje cultural. Por ejemplo, podría decirse que las mujeres pertenecientes a una minoría como los negros en los Estados Unidos tienen más asuntos en común con los hombres de esta minoría que con las mujeres del grupo mayoritario, a saber, las mujeres blancas. También se podría decir que las mujeres de una cultura determinada como las de cazadores y recolectores tienen más características en común con los valores de esa cultura que con las mujeres de una sociedad industrial. La aparición del movimiento feminista
La importancia capital que tiene el género para el análisis del mundo social, aunque la diversidad se enfoca del feminismo, dificulta las generalizaciones, podemos decir con seguridad que la mayoría de sus partidarios están de acuerdo de que el conocimiento está absolutamente implicado con cuestiones relativas al sexo y el género, con los hombres. Mujeres tienen diferencias, experiencias que ven el mundo desde distintas perspectivas, no elaboran de la misma forma su intención del mundo. Las feministas señalan con frecuencia que la teoría sociológica tradicional ha negado la importancia capital que tiene el género para el conocimiento, y un caso omiso de ella, y por tanto ha proyectado concepciones del mundo social que están completamente dominadas por el hombre. Tradicionalmente, los hombres han ocupado puestos de poder y de autoridad en la sociedad. Las feministas tienen interés de mantener sus privilegios en esas condiciones del conocimiento por género a la hora de legitimar la dominación que ejerce el hombre. Algunas autoras feministas han señalado que el error es suponer que los hombres o las mujeres sean grupos con sus propios intereses o características. Algunas de esas autoras, como Judith Butler, 1999, están influidas por el pensamiento postmoderno que se analiza más adelante. Según Bauer, el género no es una categoría fija, sino que es algo que influye. Se muestra más en el que hace la gente que lo que es. Falori se ha ocupado de asuntos similares en su reciente obra sobre la masculinidad. Falori demuestra que la idea de que los hombres dominan en todas las esferas es un mito. Por el contrario, en el mundo actual que surge que los hombres poseen idea sí mismo y sienten que controlan la situación. Otros muchos sienten que se respeta el éxito que al menos ciertas mujeres han alcanzado, explica. Pero también lo hacen ciertos cambios en el ámbito laboral. Por ejemplo, el impacto de las tecnologías de la información, que un número enorme de hombres poco cualificados resulte superfluo para la sociedad. Evaluación. Las cuestiones que plantea este tercer dilema son de una enorme importancia y están íntimamente vinculados con el